¿Quieres hacer fotos profesionales de tus proyectos? ¿Quieres tener fotos perfectas para publicar en tus redes sociales? Eso lo puedes conseguir con una caja de luz. Y hoy te enseño cómo hacer una por muy poco dinero y reciclando materiales que tienes por casa. Hace un par de años la marca We Are Memory Keepers, que igual te suena si te gusta el scrapbooking, sacó la Shotbox, que es una caja de luz para realizar fotos profesionales. Esta caja tiene un precio de aproximadamente 120 euros. No sé tú, pero yo no me puedo permitir pagar 120 euros por un artículo de este tipo, así que he decidido hacerme el mío reciclando materiales. Para hacer nuestra caja de luz vamos a utilizar una caja de cartón, que puedes utilizar una que tengas en casa o comprarla en grandes superficies donde vendan artículos de bricolaje. La que yo voy a utilizar tiene una capacidad de 72 litros y mide 40 por 52 por 35 centímetros. También vamos a utilizar una tela blanca. Yo estoy utilizando esta, que es la que se usa para hacer forro de ropa y que es bastante translúcida y además tiene un precio muy barato. Pegamento textil y dos lámparas tipo flexo. Yo voy a utilizar estas que tienen una pinza para sujetarla a la mesa y que también son muy baratas en grandes superficies. Llevan estas bombillas de LED y te recomiendo que las escojas de luz neutra o preferentemente fría. Cúter, regla, lápiz, goma eva o cartulina blanca para utilizar como fondo de nuestra caja de luz y pinzas de encuadernar. Comenzamos cortando con el cúter las solapas de la parte superior de la caja. Deberás cortar las 4 solapas que trae. Este será el frente de nuestra caja de luz. En los laterales de la caja marca 3 centímetros a cada lado y dibuja un rectángulo en el centro. Corta este rectángulo con ayuda del cúter y la regla. O puedes simplemente cortar solo con el cúter si te es más sencillo, ya que en esta posición es un poco complicado utilizar la regla. Retira estos rectángulos de ambos lados y así es como queda una vez los hemos cortado. Ten en cuenta la posición de esta solapa en la parte trasera de la caja. El doblez debe quedar en la parte superior. De esta manera sabemos que esta va a ser la parte superior de nuestra caja de luz y le vamos a marcar un rectángulo en el centro para poder sacar fotos desde arriba. Para ello buscamos el centro de la caja y aquí vamos a marcar un rectángulo de 10 por 15 centímetros. Córtalo de la misma manera con el cúter.
Y ahora en la parte trasera de la caja marca 8 centímetros y mide la longitud de las pinzas que vayas a utilizar. Haz un pequeño rectángulo como ves en la imagen y córtalo con el cúter. Ten en cuenta que la parte que estás viendo ahora mismo es la parte inferior de la caja, que es la que quedará en la parte trasera de nuestra caja de luz. Corta esta pequeña pestaña que ha quedado aquí y repite en el otro extremo. Estos dos orificios los vamos a utilizar para introducir las pinzas que nos permitirán cambiar el fondo de nuestra caja de luz. Ahora vamos con la tela. He cortado dos trozos de tela de 35 por 40 centímetros y les he planchado aproximadamente 1 centímetro o centímetro y medio en el borde. Aplica pegamento de tela en estos dobleces que has hecho y pégalos hacia adentro. Deberás pegar los 4 lados. Repite este mismo proceso en el otro rectángulo. Una vez se haya secado el pegamento, vuelve a aplicar por los 4 extremos ya doblados . Y pégalos en los laterales de la caja, tapando la ventana que habías cortado. En esta imagen no se ve muy bien porque no me cabía toda la caja en el plano, pero a continuación te enseño cómo queda pegado. Eso sí, deberás tensar bien la tela para que quede bien estirada. Aquí puedes ver cómo queda la tela pegada por ambos laterales. Coloca la goma eva en la parte superior de la caja y marca el ancho para cortarla a esta medida. Ponla en el interior de la caja de luz y como ves, por las ranuras que hemos cortado podemos introducir las pinzas para sujetarla. De esta manera no tendremos siempre el mismo fondo en nuestra caja de luz y podremos cambiarlo por otra goma eva o cartulina de otros colores o estampados. Aquí puedes ver cómo está ya colocado el fondo. Ten en cuenta que aquí tiene que quedar una curvatura para que no se vea ninguna junta. Y ahora deberás cortar el sobrante por esta línea. Aquí ya ves la caja montada y colocadas las luces a ambos lados, de manera que la tela crea una luz difusa para nuestras fotos. Un problema que he detectado es que la caja se dobla por los laterales, ya que las fibras del cartón se encuentran en posición horizontal. Si quieres evitar esto, puedes pegar una tira de cartón de la misma medida para reforzar los laterales. Y ahora vamos a ver nuestra caja de luz en acción. Y aquí una foto desde la parte superior. Como ves, el resultado es espectacular. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a hacer tu propia caja de luz para conseguir tus fotos profesionales. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales.
Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.